es precisamente esto de, y ¿saben quién lo resalta mucho? El doctor Cubillo. Esto no es maestría en fisioterapia neurológica, es neurorehabilitación. ¿Y saben qué pasa? Que automáticamente durante las deliberaciones, ¡pum!, todo para abajo. Entonces les estoy ahorrando este pesar de tener que realizar pues toda una investigación con un enfoque que no es acorde a el concepto. Entonces revisen bien el concepto en neurorehabilitación para que ustedes tengan más claro hacia dónde enfocar sus esfuerzos. Entonces, tip número 1, si ustedes pusieron en sus propuestas esa palabra en concreto, por favor elimínenla, ¿sí? O sea, efectos de la fisioterapia, bla, bla. Otro punto importante, bueno, ahorita les voy a decir qué corregir y luego les voy a dar algunas palabras o tips para poder incluirlos en sus títulos. ¿Les parece? También para que tengan como algunas opciones y puedan ir entramando. Otro punto que también detecté, nos pusieron la palabra impacto, ¿no? Impacto de esto, impacto de los fármacos, impacto de... Ok, yo quiero que te preguntes esto. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Sí? El impacto, ¿cómo se mide? ¿Qué es impacto? Exactamente cómo lo vas a controlar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú propones es lo que vas a medir, lo que vas a observar, lo que vas a aplicar, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado con esa palabra, de tal forma que si tienen en sus títulos o su propuesta de título la palabra impacto, yo les recomiendo que la eliminen también. Hay otras propuestas de título que nada más dice, por ejemplo, voy a hablar del paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Y eso qué? No me dice nada, ayúdenme, ¿sí? No es mi tesis, es la de ustedes, ¿de acuerdo? Es de ustedes. Si no me ayudan dándome un preliminar así de qué vas a hacer. Ahora, vienen aquí aquí viene la clave. El título tiene que reflejar qué vas a hacer, ¿sí? O sea, ¿qué? ¿Vale? ¿Para quién? ¿Y dónde? Con esos 3 puntos. ¿Qué? ¿Para quién? ¿Y dónde? ¿Ok? Más o menos compactado en 20 palabritas. ¿Sí? Si te pasas 2 o 3 palabras porque estás tomando en cuenta conectores por medio de artículo, pues no hay problema, como el, la, los, ¿ok? Vaya, esas palabras extra pues realmente no están como contempladas como extra en tu título. Les voy a dar ahora, si vas a aplicar tratamiento, recuerda que lo que vas a medir y lo que vas a poder controlar, son puntos de vista, ¿no? Que yo les hago ver para que puedan como contemplar, ¿vale? Por ejemplo, si tú lo que quieres es aplicar un tratamiento en un grupo o en un paciente o algo así, recuerda que el qué es observar como los efectos, ¿no? Saber qué efectos. Entonces, el qué sería efectos de, ¿vale? Efectos de. Si van a aplicar un programa de tratamiento que todavía no tiene como un enfoque muy específico porque aún lo vamos a construir, entonces yo te recomiendo que lo denomines programa de neurorehabilitación, ¿ok? Por ejemplo, efectos de programa de neurorehabilitación en paciente con o en grupo de pacientes con y ya tu fenómeno de estudio, ¿vale? Si la propuesta de tu título más o menos se acerca a lo que te estoy diciendo, va bien. Ya yo me encargaré como de arreglarlo un poquito. ¿Ok? Ahora, hay algunas propuestas que quieren, por ejemplo, hacer comparativos, ¿no? Así de comparación de el método tal contra el método tal, en este centro y luego en este centro. A ver, cuidado. Si tú vas a comparar métodos neurológicos, está bien. Eso sería de tipo, es el ensayo clínico que les había comentado, pero necesitas ahora sí que tus dos grupos estudio deben de tener las mismas características clínicas, ¿ok? No puedes, por ejemplo, comparar FNP con de la clínica privada donde trabajas con BOVAT
de la clínica institucional donde trabajas, ¿ok? Porque contextualmente es muy difícil, ¿ok? ¿Sí me explico? O sea, es muy resulta ser muy inconveniente. Entonces, no te inconveniente porque van a haber muchas variables y muchos factores que no vas a poder controlar, para los cuales necesitas como un equipo de investigación que te apoye y que sea más grande y normalmente toma un poco más de tiempo. Acuérdate que tienes más o menos de 6 a 7 meses de estudio e implementación. Entonces, no te hagas bolas con esto de voy a comparar tal con tal y por ahí vi, por ejemplo, esto de la influencia de los fármacos con el paciente, tal. A ver, no. Si no tienes un perfil médico y no tienes cómo medirlo, así de, por ejemplo, ¿cómo voy a identificar la influencia de un fármaco en los procesos neuroplásticos de un paciente con enfermedad de Alzheimer si no tengo a la mano estudios neurofisiológicos? ¿Sí? O sea, ¿cómo vas a medir la neuroplasticidad? ¿Cómo te vas a dar cuenta si hay efectos, por ejemplo, bioquímicos? ¿Cómo te vas a dar? A menos que tengas como un laboratorio, o seas biólogo o trabajes, no sé, en el Instituto de Fisiología de alguna universidad, pues vas a poder hacerlo. Pero vaya, ¿sí me entienden? No se ahorquen solos con cosas que o sea, no me hagan promesas que no van a poder cumplir porque no le van a entender. ¿Sí? Así simple, ¿vale? De modo que cuando vamos a trabajar con algunos, por ejemplo, estudios observacionales, entonces para los estudios observacionales puedes empezar con la palabra o con las palabras perfil clínico, por ejemplo, ¿no? Perfil clínico de los estudiantes de tal en tal lugar, ¿no? El qué, pues va a ser el perfil clínico. ¿Para quién? Pues para los estudiantes de tal lugar, ¿en dónde? Pues, ¿no? O a lo mejor algo, bueno, hubo unos que pusieron por ahí, no sé, incidencia de o frecuencia de pacientes que ingresan al área de rehabilitación en el centro tal, ¿ok? Y traten de concentrarse solamente en un fenómeno, ¿sí? Para que también ustedes puedan controlar las variables, puedan controlar el fenómeno, puedan estudiarlo mejor. ¿Sí vamos bien? ¿Vale? Entonces, para que vuelvan a hacer otro intento. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, hay algunas propuestas en cuestión a los programas de tratamiento que ya están un poquito más enfocados, ¿no? Por ahí vi, por ejemplo, lo de una propuesta de reporte de caso único, en donde sea específicamente efectos de la FNP para parálisis facial asociada a tal caso único, ¿vale? Entonces, en ese caso, se ve bien el enfoque, se ve bien ahora sí que todo lo que corresponde a el ámbito profesionalizante de neurorehabilitación, que también pues lo vamos a tener que explicar dentro del protocolo, ¿vale? Bien, entonces, ya que tomamos en cuenta estos puntos clave, vuelvan a hacer el intento, ¿sí? Acuérdense, desde el título tiene que quedar claro qué es lo que va a hacer, qué es lo que vas a hacer, ¿sí? Desde el título me estás prometiendo algo y yo espero que me cumplas esa promesa, ¿sí? Y la manera de formalizar esa promesa es midiendo, ¿ok? Porque todo lo que tú vas a aplicar se tiene que medir, tiene que ser objetivo y científicamente comprobable. Por eso tengan mucho cuidado con estas palabras que utilizan, ¿vale? Digo, sí hay forma de evaluar la neuroplasticidad, pero ¿puedes hacerlo? ¿Sí? Porque a veces hay quien dice, bueno, sí se podría, porque en el lugar donde trabajo, la doctora tal tiene el aparato y ella lo puede hacer. Y es donde yo digo, bueno, entonces, ¿de quién es la tesis? ¿De la doctora o la tuya, no? O sea, ¿tú qué vas a hacer? ¿No? Nada más estar de secretario y anotar, pues no. La idea es que tú te involucres, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿quedamos claros hasta este punto? Perfecto. Ahora sí. Vamos entonces a checar. Aquí tengo mi protocolo, mi plantilla de protocolo. Okay.
Sí se está compartiendo, ¿verdad? Me parece que sí. Sí, bien, perfecto. Ahora, el primer ajuste que vamos a hacer desde acá va a ser cambiar lo que corresponde a el título. Entonces, en este caso vamos a editar, por ejemplo, lo que está aquí en inglés, title, author, ¿sale? Y lo que vamos a respetar precisamente este formato. El título, o más bien todos los datos de la portada van a ir en mayúsculas, absolutamente todos. Y respeten, por favor, la alineación de las barras, el escudo, etcétera, ¿vale? Entre comillas y con este color van a poner el título tentativo que ustedes ya vayan como que conceptualizando, aunque les llegue la recomendación después, ¿ok? Pero si más o menos, por ejemplo, ya con los puntos clave que les di, pueden construir algo, un título un poco más viable, entonces pueden hacerlo, ¿vale? Lo de menos es que cuando yo les dé como la propuesta, pues nada más lo vayan cambiando. Ahora, una vez que pusiste el título, entre comillas, entonces justo vas a borrar esto que dice Merge Format Title Título, ¿sale? Y vas a borrar opción de titulación guión grado, vas a borrar esto y vas a poner protocolo de investigación. Protocolo de investigación. Para obtener borras la palabra título y la diagonal y vas a dejar grado. ¿Sí? Entonces sería título, entre comillas, protocolo de investigación, para obtener el grado de, borras la palabra licenciado y diagonal y pones maestro o maestra en neurorehabilitación de acuerdo según lo que aplique. ¿Ok? Presenta y ya pones tu nombre. Borras estas tres. Ahora sí que estos tres, author, nombre, upper, ¿sale? Lo borras y pones tu nombre. Yo sé que un título no te representa, pero sí nos ayuda mucho a conceptualizar o a contextualizar el enfoque de la tesis cuando ponen su título, o sea, su perfil profesional, ¿vale? LTF, LCH, LIC Psicología, ¿sale? MD, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí sí se vale que pongan como ahora sí que las siglas de su perfil para que tengamos como una más idea del enfoque que va a tener el protocolo, ¿vale? Muy bien. Y aquí, obviamente, si no viven en Puebla, van a quitar Puebla, Puebla. Entonces aquí van a poner su estado, ahora sí que más bien municipio, coma, el estado de donde provengan o donde se va a realizar la investigación y 2024. ¿Ok? Bien. Ahora, el protocolo de investigación contiene los siguientes capítulos. Nuestro capítulo está aquí en la tabla de contenido. Tenemos que establecer una nomenclatura con número romano para cada uno de los capítulos. Tenemos, por ejemplo, el capítulo número 1, que se denomina, aquí por ejemplo vamos a borrar la palabra antecedentes, lo voy a borrar, y vamos a poner marco teórico, ¿sí? Porque está mal la palabra antecedentes. Entonces vamos a poner marco teórico. Ese va a ser el capítulo número 1 y se va a dividir en estos tres: revisión bibliográfica, marco conceptual, marco de referencia. Poco a poco les voy a ir explicando esto. El capítulo número 2 se denomina problema de investigación. Ahora, la hipótesis es optativa. ¿Cuándo voy a aplicar una hipótesis? Únicamente si tu estudio intervencionista pues va a medir efectividad. Me refiero a si es más efectivo un tratamiento a diferencia de otro,
o si tienes planeada la aplicación de una estrategia estadística para poder, por ejemplo, no nada más medir efectos, sino también eficacia, etcétera. Entonces la hipótesis resulta ser optativa en esos casos, sobre todo cuando hay ensayos clínicos. Para los reportes de caso único, así como los estudios observacionales, los perfiles clínicos, los perfiles epidemiológicos, no hay hipótesis. De modo que si tú consideras que tu protocolo no va a tener una hipótesis porque tú no planeas ir más allá de un estudio meramente descriptivo, entonces puedes quitar esta parte, lo puedes quitar de tu índice. El capítulo 3 es la justificación. Capítulo 4, objetivos, que se dividen en general y particulares. Capítulo 5, material y métodos, que de hecho vamos a cambiar también el nombre de este capítulo. No se va a llamar material y métodos, se va a llamar metodología. Porque muchas de las opciones que yo vi, o muchas de las, ahora sí que mucho de lo que ustedes están pensando en investigación, precisamente como tiene más o va a tener más un enfoque descriptivo, poco a poco se los voy a ir explicando, realmente no va a contar con métodos estadísticos. El capítulo material, o más bien esta denominación de material y métodos, se le otorga a las investigaciones que van a tener precisamente métodos estadísticos de comprobación de hipótesis. Si tú dices, es que no creo que mi tesis tenga una hipótesis porque pues es caso único o bueno, es grupal y pues planeo hacerlo como en pequeño y solamente voy a medir efectos para describirlos, no necesitas una hipótesis, ¿vale? Entonces se va a llamar metodología. De ahí tenemos el capítulo, bueno, recursos forma parte de metodología, así como cronograma de actividades, entonces nos llevan número. Ética es el capítulo 6. Bibliografía y anexos no tiene nomenclatura, o sea, tampoco tiene número. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué nos vamos a enfocar el día de hoy? En estos puntos. En el problema de investigación, estos son los primeros capítulos que vamos a desarrollar en nuestro protocolo. El problema de investigación y la justificación. ¿Por qué es importante partir del problema? Porque este capítulo me ayuda a identificar específicamente qué es, o más bien, qué tipo de problemática es la que gira en torno al fenómeno que yo voy a estudiar específicamente en esa persona o en ese grupo de personas en donde yo voy a aplicar un tratamiento o a quien voy a observar, ¿de acuerdo? Porque cuando yo observo algo o cuando yo tengo la intención de observar la incidencia de un fenómeno o la presencia de un grupo de alteraciones en un grupo de pacientes, es porque representa un problema de salud o específicamente un problema condicionante de discapacidad, ¿vale? O sea, piensen en eso. El problema de investigación siempre se tiene que plantear primero para que yo detecte si realmente tengo claro el problema, establezca cuál es el problema que pretendo resolver y a partir de la pregunta de investigación, entonces ya pueda desarrollar absolutamente todo lo demás. Porque si yo no tengo claro qué quiero resolver o si realmente hay un problema en mi grupo de pacientes o para mi fenómeno, va a ser muy difícil que yo conceptualice todo lo que necesito para el marco teórico. Independientemente de que todavía no desarrollamos marco teórico, sí es importante que pues leas mucho de lo que representa ese fenómeno de investigación al que tú pretendes aplicar algún tratamiento o en el que pretendes aplicar alguna batería para poder medir la incidencia de alguna condicionante de discapacidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. De modo que, por eso es muy importante el problema y es lo primero que vamos a desarrollar.
así como la justificación, ¿ok? Esta parte de la hipótesis, como es optativo, me la voy a brincar, ¿vale? Y solamente si tú dices, ok, voy a tener como esta implementación, este recurso estadístico y todo, pues ya me avisan para que podamos trabajar con la hipótesis ya específicamente con esas investigaciones, o más bien con esas propuestas de investigación. Bien, así que vamos a arrancar. Vamos a hacer algunas anotaciones. Me voy a brincar todo esto que tiene que ver con el marco teórico, porque eso lo vamos a ir detallando después. Lo primero que vamos a desarrollar es el problema de investigación, que precisamente ya tiene ahora sí que su número, su nomenclatura, ya está bien. Y tal como dice el documento, aquí en su plantilla, tu problema de investigación va a estar conformado por 4 puntos importantes, o son 4 ejes importantes, que son la definición operativa del fenómeno de estudio, el esquema contextual sobre el fenómeno de estudio, mencionar específicamente cuál es el problema y luego la pregunta de investigación. Voy a explicar brevemente cada uno de estos para que puedan ir haciendo algunas anotaciones. Yo les recomiendo que realicen en este momento, ya sea en su nacional libreta o en su misma plantilla, como ustedes deseen, una araña conceptual, ¿ok? ¿A qué me refiero? Pongan en el centro de su araña o pongan en el centro de su hoja el nombre del fenómeno de estudio. Parálisis cerebral infantil, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, parálisis facial, parálisis bulbar, ¿ok? Pónganlo, ¿ok? Y entonces, lo primero que va a surgir de este pequeño, digamos que, de este fenómeno, va a ser la definición operativa. Entonces vamos a mandar o vamos a poner una rayita, en esa rayita, en un cuadro, vamos a poner la definición de mi fenómeno de estudio. Tú puedes construir esta definición operativa porque es precisamente una definición formal que tú le vas a dar a este fenómeno respecto a cómo quieres que yo como lector vea a tu fenómeno o vea a esa enfermedad para que entienda exactamente qué es lo que vas a resolver, ¿ok? Esta definición operativa regularmente se extiende aproximadamente un párrafo. Ahora, en términos de redacción, recuerda que los párrafos también tienen una extensión específica. La extensión mínima de un párrafo es de 6 renglones, la extensión máxima es de 8 renglones. ¿Ok? Tenemos que ser muy cuidadosos en cuestión al formato, en cuestión al estilo de redacción y en cuestión a las normas de redacción, sobre todo dentro de los componentes visuales, estructurales, sintácticos, etc. Entonces, esta pequeña definición operativa que va a corresponder al primer párrafo de tu narrativa, tiene que explicar precisamente qué es para tu investigación o dentro de tu investigación, qué es ese fenómeno de estudio. Significa que puedes, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo. Puedes iniciar mencionando que es una entidad nosológica o, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer refleja una de las condicionantes mentales y de vida más importantes dentro de la rama de la neurorehabilitación, ya que al ser uno de los fenómenos más recurrentes asociados a la tercera edad, conforma características clínicas propias de un evento pandémico a nivel mundial, representando una incidencia tal. ¿Ya vieron? Entonces, puedes ir introduciendo dentro de tu definición operativa un poco de estas condiciones clínicas, un poco de lo que representa a nivel mundial, un poco de en quién se refleja más, ¿sale? Y de esa manera, pues ya tienes completo tu pequeño párrafo. Pero eso, ¿cómo lo voy a sacar o de dónde lo voy a extraer? Pues precisamente de esa consulta previa.
Para que tú puedas desarrollar tu pregunta de investigación, tienes que leer muchísimo, pero no leas en libros, lee en artículos científicos que sean de lo más nuevo. Aunque tus artículos científicos sean, por ejemplo, de opiniones de expertos, o sea, sean narrativos, o sean descriptivos o observacionales, está bien, porque después de todo parte de los puntos de vista expertos que ya pues llevan muchos años estudiando pues ese fenómeno. Entonces eso, dentro de tu araña conceptual, te puede servir para ir construyendo tu definición operativa. ¿Ok? Este es un ejemplo. Aquí otro ejemplo, ¿no? La parálisis cerebral como entidad nosológica asociada a una encefalopatía motora de progresión inespecífica corresponde a uno de los síndromes pediátricos más persistentes del campo de la neurorehabilitación. Manifiesta una serie de condicionantes en la participación no solamente física, sino también contextual del paciente pediátrico, ya que por los signos motores y no motores que reflejan heterogeneidad en la bla, 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 ¿no? Y aquí viene, por ejemplo, el plus. Agregamos algún dato duro de importancia en cuanto a prevalencia del fenómeno, qué comorbilidades pueden estar asociadas, etc. ¿Ok? Ahora, en esta parte de la definición operativa, precisamente como vamos a introducir dato duro, o sea, dato duro es algo que refleja incidencia, prevalencia, ¿sí? Ese es un dato número, duro, ¿ok? Siempre es importante que si tú expresas en tu definición operativa, es el fenómeno más común, es la condicionante de salud más impactante en el mundo, ¿no? ¿Sale? Esas son afirmaciones muy potentes. Entonces, cuando tú vayas a hacer una afirmación muy importante de tu fenómeno, tienes que citar. Y aquí viene la parte interesante de toda tu narrativa en todo tu documento. Lamentablemente, ustedes están acostumbrados a citar en estilo APA. En estilo APA, tú tienes oportunidad de parafrasear, tienes oportunidad, por ejemplo, de ir, ahora sí que termina el párrafo y pones el nombre del autor, coma, el año, y en tus referencias bibliográficas o en tu lista de referencias, pues los acomodas por orden alfabético, etc. Sin embargo, resulta ser inconveniente esta parte porque en la rama de la salud, neurorehabilitación forma parte de la salud, y la investigación en salud demanda que tu estilo de redacción sea en Vancouver. Y en Vancouver, pues las normas cambian totalmente. ¿Okay? Tengo por ahí un PDF que les puedo compartir, que es una presentación que se me hizo muy interesante, que viene en donde viene precisamente cómo hacer esta citación. El punto es que si tú vas a redactar en estilo Vancouver, no puedes parafrasear. De ahí que viene mi recomendación de hacer tu araña conceptual, ¿sí? Para que una vez que tengas como el fenómeno dentro, entonces comiences a como juntar diferentes textos, leo de acá, leo de acá, leo de acá, ¿ok? Redacto, ¿vale? Todo esto implica un ejercicio intelectual muy fuerte por parte de ustedes, porque la narrativa, o sea, a partir de aquí de la definición operativa, nos tiene que quedar claro qué parte del fenómeno es el que tú vas a atender dentro de tu protocolo de investigación para la futura investigación, ¿no? O sea, en cuestión a las aplicaciones, las observaciones, etc. ¿Bien? Ahora, otro punto importante respecto al estilo Vancouver es que además de que no hay parafraseo, tienes que colocar tus citas, o más bien tenemos un elemento que se llama número de identificación de cita. El número de identificación de cita es el numerito. Por ejemplo, aquí tengo mi idea. Justo antes del signo de puntuación, que es el punto y seguido, voy a introducir el número de cita, ¿de acuerdo? Pero en este caso, por ejemplo, las citas, o más bien
Bien, los números de identificación de cita, aquí por ejemplo le pongo esto, voy a, creo que por aquí andaba el superíndice, no me acuerdo, ¿qué es este? ¿No es cierto? Aquí está, qué barbaridad. Así queda. Bien. Solamente, ahora sí que cuando tú vas a poner el número de identificación de cita, tiene que ser por orden de aparición de la cita. Un párrafo es una cita, esa es la cita. El texto que tú construyes párrafo por párrafo, porque estás citando a alguien, ¿ok? Pero como tu problema de investigación es el capítulo 2, implica que aquí yo no puedo poner el número 1. ¿Por qué no puedo poner el número 1? Porque como los números tienen que aparecer precisamente por orden en que aparece el párrafo, el número 1 está reservado para ¿quién? Para la primera idea de tu marco teórico. ¿Sí se entiende? O sea, todos los párrafos o a partir del primer párrafo que tú tomes en cuenta en el marco teórico va a tener el número de identificación de cita número 1. Entonces, lo que sí puedes hacer es colocar de una vez en superíndice más o menos de dónde sacaste la idea para que en el momento de organizarlas entonces ya digas, ok, este es el número 1, este es el número 2, número 3 y así consecutivamente. Es un trabajo muy fuerte, pero normalmente ahora sí que lo reservamos ya para el final de la construcción del protocolo. Pero aún así tú date a la idea o tú hazte la maña de poder ir viendo cómo organizarlas, ¿ok? Y yo te recomiendo que de una vez tengas como esta parte, ¿no? Acuérdate, número de identificación de cita, ¿ok? Y el estilo de redacción es en Vancouver. La cita corresponde a ese párrafo o esa idea que yo estoy extrayendo de lo que leí en diferentes fuentes o algún dato duro específico, ¿ok? Y eso es lo que se cita desde la definición operativa del problema de investigación. Si yo digo que es el fenómeno más frecuente, ¿quién lo dijo? O sea, ¿según quién? Si digo que es una de las condicionantes de salud que más impacta a nivel mundial, ¿quién lo dijo? ¿Sí? Por eso es importante que vayas organizando o vayas poniendo como tus claves para poder tomar en cuenta tu número de identificación de cita y se tiene que citar. Bien, una vez que ya tenemos la definición operativa de este fenómeno, entonces vamos con el esquema contextual sobre el fenómeno de estudio. El esquema contextual se refiere precisamente a bajo qué contexto se presenta este fenómeno o exactamente cuál es el contexto de este fenómeno, no solamente a nivel, digamos que nacional o estatal, sino también local, ¿no? Me refiero a que este esquema contextual tiene que reflejar cuáles son estos medios de abordaje convencional o tradicional que se han estado trabajando con el fenómeno de estudio, específicamente hacia los signos que la investigación pretende resolver. Si existe, o sea, cómo los esquemas de asistencia podrían estar involucrados, sin embargo, se detecta cierto vacío de conocimiento en algunas áreas de implementación. ¿Cómo pueden representar los medios de tratamiento no convencionales, áreas de oportunidad a trabajar y explorar dentro de un campo intervencionista? ¿Ok? De tal manera que tú puedas precisamente desde tu araña conceptual ir viendo, ¿no? A ver, tengo enfermedad de Alzheimer o en este caso mi ejemplo es parálisis cerebral, ¿no? Tengo en el centro parálisis cerebral, ya construí la definición operativa, entonces para el esquema contextual, ¿qué es lo que voy a poner? Ok, en esta parte, a ver, los diferentes medios de abordaje convencional son estos. Los esquemas de asistencia que encontré son estos.
Más o menos los efectos que encontré que derivan de estos esquemas son estos, el grado de recomendación es este, las áreas de oportunidad que reflejan las conclusiones de estas investigaciones son estas. Entonces, de esa manera, desde mi araña voy construyendo como todo este contexto, para que yo llegue al punto en el que pueda asegurar que voy a expresar el ejemplo para este, ¿no? Para este fenómeno de estudio. Para que yo pueda expresar con seguridad que tomando en cuenta que voy a medir los efectos de, no sé, que voy a medir los efectos de una intervención con enfoque sensorio-motora para un grupo de pediátricos, de pacientes pediátricos con parálisis cerebral, entonces los medios de abordaje convencional que se toman en cuenta para el fenómeno resultan ser ser óptimos para parámetros en donde tanto el tono muscular como la movilidad suelen ser suelen ser los signos más abordados. Sin embargo, estos medios actualmente carecen de poca evidencia respecto a su eficacia y el grado de recomendación resulta ser controversial, implicando que a pesar de los intentos de conformar u homologar medios de asistencia, todavía hay demasiadas inconsistencias en cuestión a la forma más efectiva de poder intervenir a este grupo de pacientes. Esto puede deberse a la heterogeneidad de los signos, ya que es un síndrome muy complejo que deriva de la interacción de bla, bla, bla. Es entonces donde se detecta como área de oportunidad la implementación de una serie de estrategias no exploradas, tales como tal. Entonces ahí más o menos vas como introduciendo lo que podría conformar este programa de intervención o este enfoque de intervención que tú podrías estar contemplando. ¿Ok? Bueno, vamos bien hasta este punto, hablando de estos dos puntos específicamente. Ok, vamos a guardarnos ahora sí que las preguntas para el final. Muy bien. Ahora, ya que tengo el esquema contextual sobre el fenómeno de estudio, ok, bueno, ya me dijiste cómo se define, o sea, ya me dijiste qué es. Ya me estás diciendo de los medios de abordaje, de los esquemas de asistencia, que hay controversia, que el vacío de conocimiento, ok. Pero bueno, ¿y cuál es el problema? ¿No? Es exactamente cuál es el problema. Y muchos me van a decir, pues me lo están diciendo, te lo estoy diciendo, o sea, tienen esto, presentan hemiparesia, presentan esto. No, me estás diciendo en qué consiste el fenómeno, ¿no? O sea, me estás diciendo que presentan heterogeneidad de los signos, que hay vacío del conocimiento, pero eso exactamente por qué representa un problema, ¿no? La pregunta que les hice la semana pasada, pero ¿y qué problema hay? Bueno, el problema con esta situación, o más bien, por lo anteriormente descrito, la parálisis cerebral representa un problema en cuestión a funcionalidad porque si bien existen diferentes esquemas de asistencia, es este vacío de conocimiento lo que no permite expresar estrategias adecuadas para la solución de cada uno de los signos, ¿no? Digamos que se presentan opciones para trabajar el fenómeno en su totalidad. El problema es que se presentan tratamientos para tratar a todo el síndrome como síndrome, más no como una serie o como un conjunto de manifestaciones heterogéneas. O sea que no se resuelve la parte cognitiva individualmente, no se resuelve la parte sensorio-motora específicamente, no se resuelve esto específicamente. Entonces, esto que genera, pues no solamente más vacío de conocimiento, sino también restricción del mismo por factores confusores que podrían evidenciar que hay modelos de intervención que no funcionan cuando en realidad no se están enfocando específicamente. ¿Ok? Entonces, ahí
yo estoy como que orientando el problema, ya dando a entender que, ok, entonces tú lo que vas a resolver es esta parte, implicando que te vas a enfocar a tal signo específicamente, tal signo específicamente, vas a tomar los componentes cognitivos para integración. Entendiendo entonces que pues tu grupo de estudio pues va a someterse a un plan de tratamiento no convencional para expresar efectos y cómo estos efectos, ¿sí? Mejoran o favorecen su vida diaria. Ya más o menos, o sea, digamos que al mencionar cuál es el problema, yo como lector puedo inferir más o menos en qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Y de ahí viene la pregunta de investigación, ¿ok? Ahora, aquí viene el tip para poder trabajar con el esquema contextual y con cuál es el problema. Para ayudarte con la redacción de estos dos y enfocarte un poquito más dentro de tu araña conceptual, yo te recomiendo, y esto te sirve precisamente para saber si tu pregunta de investigación va bien. Yo te recomiendo que utilices una estrategia de, digamos que una estrategia de análisis del problema de investigación con base al acrónimo PICO. ¿Ok? En el acrónimo PICO, digamos que la P corresponde precisamente al paciente, ¿sí? Paciente con. Obviamente, mi fenómeno, o sea, el fenómeno en general, pues bajo este ejemplo, es la parálisis cerebral. Eso me queda claro. Pero exactamente qué factores modificables son los que tú pretendes trabajar y que representan un problema de condición de capacidad funcional para el paciente o el grupo de pacientes. Ok. El fenómeno en su totalidad es parálisis cerebral, sin embargo, en este caso o en este grupo de pacientes, el paciente tiene alteraciones de alimentación, ¿no? Alteraciones en la movilidad y traslados, alteraciones sensorio-motrices. ¿Ok? Entonces, la P representa al paciente con esos factores que se van a modificar, o sea, factores modificables. Un factor modificable es esa serie de condiciones que tú pretendes trabajar en las que tú vas a observar efectos. ¿Ok? Bien. La I representa la intervención. ¿Ok? En este caso, la intervención, pues, ¿cuál sería? Con el programa de neurorehabilitación, porque todavía no le doy como un nombre, todavía no lo estructuro. O en algunos casos, no, es que yo ya lo tengo claro, porque va a ser intervención con, por ejemplo, terapia de inducción del movimiento por restricción del lado sano. O dices, no, voy a trabajar con esto específicamente. Por ejemplo, por ahí vi FNP, ¿de acuerdo? Ahora, toma en cuenta que desde aquí, desde intervención, tú ya me estás diciendo que lo único que se va a aplicar durante ese periodo de intervención y de investigación es esto, nada más. Entonces, ten mucho cuidado. Programa de neurorehabilitación te va a permitir integrar diferentes modelos de intervención para tu paciente o grupos de pacientes. ¿Ok? Tómalo muy en cuenta. Pero si tú me dices que solamente vas a trabajar con un tipo de terapia o con un modelo de intervención, entonces es el único modelo de intervención y nada más. Así que tengan mucho cuidado con lo que van a elegir. Yo me imagino que muchos de ustedes van a ir directamente por ¿no? Programa de neurorehabilitación. Muy bien. Ahora, la C implica comparaciones, ¿ok? Ahora, esta parte de las comparaciones dentro de tu acrónimo
solamente va a aplicar en caso de que estés considerando grupo estudio y grupo control. ¿Ok? Grupo estudio o grupo control. ¿Qué significa? Que en un grupo de pacientes, bajo este esquema de ejemplo, en un grupo de niños con parálisis cerebral, voy a aplicar mi programa de neurorehabilitación, el que yo diseñé. Y en ese otro grupo voy a aplicar el modelo tradicional de tratamiento que se le da a estos niños, que está constituido por movilizaciones, disociaciones y estiramientos, ¿no? Que es como el modelo fisioterapéutico regular, ¿no? O tradicional, ¿ok? Si no vas a tener en cuenta estas comparaciones, entonces en tu araña conceptual lo eliminas, ¿sale? O sea, no, porque dices, no voy a comparar nada, va a ser solo un tratamiento, así que no. Bien. Y la O es el outcome. Outcome hace referencia precisamente a estas medidas de efecto. Una medida de efecto es la antesala o más bien es lo que se podría observar, ¿no? Estoy infiriendo en que se podrían observar algunos efectos favorables, ya que el problema inherente a estos factores modificables pues representa una limitación en la participación en las actividades de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es el outcome, las probables medidas de efecto. ¿Ok? Así una medida de efecto sería, pues, precisamente los efectos del tratamiento sobre la ejecución, etc. El tema es que este acrónimo te va a permitir precisamente redactar este párrafo. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Porque está aquí. En el momento en que tú desarrolles tu acrónimo, entonces el siguiente paso va a ser transformar las ideas de tu acrónimo en texto, en una narrativa, en 1 o 2 párrafos. ¿Ok? Que precisamente exprese cuál es el problema para que después lleguemos a este punto. Por lo descrito anteriormente, este protocolo pretende resolver la siguiente pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación surge precisamente de tu acrónimo. Pero toma en cuenta que debe de ser muy congruente con lo que estás expresando desde el título. En la primera idea, les estoy dando el ejemplo de un título. Efectos del tratamiento neurorehabilitador pediátrico a través de telerehabilitación para síndrome neurológico genético del gen ARX, reporte de caso único. Como ese es el título que yo establecí, entonces, una vez que contextualicé y problematicé, entonces ya puedo decir qué pregunta es la que voy a resolver. ¿Cuáles son los efectos de la implementación de un tratamiento, bla, 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 a través de telerehabilitación para una paciente con agenesia de cuerpo calloso, malformación hemisférica y epilepsia asociadas a síndrome neurológico genético del gen RX? ¿Ok? Si se dan cuenta, desde la pregunta de investigación, ya ahora sí que se parece mucho, ¿sí?, al título. Hay mucha congruencia en cuestión a la redacción. Lo único que aumenté, pues, son, digamos, que las condicionantes en cuestión a las estructuras, a las estructuras corporales que van a estar afectadas asociadas a este síndrome, ¿sí? Tomando en cuenta que, bueno, yo me atreví, por ejemplo, a mencionar estas estructuras corporales afectadas porque las funciones corporales y las actividades corporales que van a estar mal a raíz de esto, ya lo expresé desde la P en el acrónimo PICO. ¿Ok? Eso es en cuestión a la pregunta de investigación. ¿Vale? Si, por ejemplo, tu estudio es observacional,
y dices, es que yo voy a hacer un perfil clínico a partir de la observación de ciertas condiciones o de la observación de los parámetros de neurodesarrollo en un grupo de pacientes de este tipo, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál es el perfil clínico de los alumnos o de los alumnos de tal institución respecto a las variantes de su neurodesarrollo o la observación de su neurodesarrollo? O cuál es la incidencia de tal. ¿Vale? Eso es en cuestión a tu primer capítulo, bueno, el capítulo número 2, que sería el primero a desarrollar, precisamente para que, pues ya más o menos podamos tener, ¿sí? Claro cuál es el problema, lo vinculo con el título, etc. Es uno de los elementos metodológicos, entonces, más importante de todo tu protocolo de investigación, porque es el que refleja claridad en las ideas que tú posteriormente vas a ir plasmando en esta propuesta. Esta es la propuesta. ¿Ok? Ahora, el siguiente capítulo a desarrollar, nos brincamos hipótesis, si es que no pretendes hacer hipótesis. Si quieres hacer hipótesis por lo que tú estás planeando, adelante. Solo toma en cuenta que se va a requerir un análisis estadístico. ¿Ok? Entonces, ya veremos si esa es como tu idea, entonces ya veré la manera o veremos la manera de poder como que plantear todo ese análisis estadístico, ¿vale? Pero el siguiente capítulo a desarrollar es el número 3, la justificación, ¿sí? Y en cuestión a la justificación, lo único que tienes que hacer es tomar en cuenta, por ejemplo, 4 párrafos, o 5 párrafos, o 6, ¿vale? Donde cada uno responda cada una de estas palabras. Digo, preguntas. Estas preguntas las puse porque representan como claves cognitivas para que tú puedas iniciar el proceso de redacción de las ideas que van a estar planteadas en la justificación. La justificación precisamente justifica todos estos factores o justifica la intención de poder trabajar con este fenómeno específico. Entonces, en la justificación se tiene que reflejar precisamente por qué este fenómeno, por qué este grupo de estudio, por qué un solo paciente, ¿sí? ¿Por qué este paciente en particular? ¿Ok? De tal manera que también puede expresar pues cuál va a ser la trascendencia, de qué manera resulta ser pertinente, etc. Es aquí donde va a tomar sentido entonces esta parte que les comento, en donde no enfoquen sus esfuerzos en cuestión a mencionar constantemente fisioterapia, 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 porque en verdad expresa, ahora sí que, o más bien no expresa pertinencia para la neurorehabilitación, sino más bien pertinencia solamente para un área de especialización de la fisioterapia. ¿Ok? Entonces, si ustedes dan respuesta a cada una de estas preguntas, pues van a poder tener sus ideas, ¿no? La primera es, ¿por qué es necesario que lleves a cabo esta investigación? Sobre todo este tipo y diseño de estudio. A ver, mi tipo de estudio y diseño, mi tipo de estudio es descriptivo, el diseño es de reporte de caso único. Ok. Esta investigación surge de la necesidad de poder analizar a fondo cuáles son las funciones corporales, así como actividades corporales afectadas por la alteración del gen del síndrome genético RX, dada su baja incidencia a nivel mundial y también la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas, mismas que pueden ser fluctuantes dependiendo no solamente de la edad, sino también del contexto en el que se involucra la paciente, tomando en cuenta que al ser una intervención por medio de telerehabilitación, se van a requerir diferentes recursos que impliquen un gran compromiso por parte de los familiares, lo que
presentará a futuro resultados que trasciendan dentro del campo de la neurorehabilitación como evidencia de las áreas de oportunidad que se puedan mostrar a partir de este tipo de recursos, cuáles podrían ser los recursos tecnológicos más adecuados, así como las adaptaciones a los tratamientos con un enfoque neurorehabilitación específico, implicando que es pertinente para la neurorehabilitación no solamente porque el fenómeno mismo representa un alto grado de complejidad en cuestión a discapacidad, etcétera, etcétera. Las neurociencias, o en este caso no son neurociencias, es la neurorehabilitación. La neurorehabilitación se verá beneficiada. La neurorehabilitación se verá beneficiada ya que al tratarse de un modelo de un programa de intervención que reúne diferentes modelos dentro de un constructo para la terapia a distancia, bla, bla, bla. ¿Ya vieron? Entonces, yo pude, digamos que razonar todo esto gracias a mis preguntas, ¿no? Que no son más que la conformación de diferentes claves cognitivas. ¿Ok? Bien. Y listo. Estos son los 2 primeros capítulos a desarrollar. Van a decir, bueno, son varios capítulos, podría avanzar más. Se van a dar de topes con estos 2 primeros, ¿no? O sea, desde la conformación, ahora sí que la redacción misma del título, hasta pues pensar en estos dos capítulos. Cada uno de estos capítulos puede extenderse desde una cuartilla hasta una cuartilla y media. Y créanme que son la cuartilla, ¿no? O sea, digamos que son porque precisamente ustedes tienen que contemplar una narrativa que surja de mucho estudio documental de su parte. ¿Esto qué significa? Que antes de pensar en redactar, primero hagan esta construcción de su araña, ¿no? En esta araña conceptual que ustedes elaboren para la problematización, para la justificación, porque tendrían que hacer una araña para poder problematizar y una araña para poder justificar. En la problematización, por ejemplo, necesitan hacer su acrónimo PICO, entonces son como muchos elementos que tienen que ir informando. Pero esta misión solamente, ahora sí que puede hacerse en 2 etapas. La primera es lo que conozco del fenómeno en función de cómo lo he abordado, ¿no? Así que lo que he estudiado, lo que he visto, mi experiencia. Y después viene la parte formal. Okay, ahora, esta araña la voy a complementar y la voy a reforzar con lo que estudio. Normalmente estos 2 primeros capítulos se redactan, o más bien yo doy chance de que tanto el título, planteamiento, problema de investigación, justificación, se redacte en un lapso de 1 semana, ¿sí? ¿Qué significa? Que estos 3 primeros elementos se van a entregar o son los que tienen que desarrollar para el sábado 27, por ejemplo, ¿sí? Que sería semana y media, porque de esta semana y media tú tienes que darte a la tarea de estar al menos 3 o 4 días leyendo, haciendo anotaciones, haciendo anotaciones, porque si tú quieres, por ejemplo, expresar estos 2 primeros capítulos ahora sí que del fondo de tu corazón, no lo va a ser muy difícil. O sea, puede que lo logres, pero no va a ser muy objetivo, ¿ok? No va a estar bien fundamentado y necesitas una base muy, muy específica, ¿ok? Bien. Dicho esto, vamos a la parte de las preguntas en caso de tenerlas. Dígame, Noel. Para poder, por ejemplo, tener retroalimentación con usted, ¿no puede ser, por ejemplo, en otros horarios o sería, por ejemplo, mandarle así mensajes y conforme tengamos tiempo respondernos? Porque luego, pues, por cuestiones de trabajo u otras actividades sí es complicado atender todo ahorita de noche. ¿Cómo sería la dinámica para la retroalimentación tanto del título como del avance propiamente del proyecto? La retroalimentación la hago a partir ahora sí que a través de Clash, ¿sí? O sea, la hago por escrito, ¿ok? Ustedes mandan, por ejemplo, mandan el título, yo lo leo y ya voy como que escribiendo los elementos, ¿ok?
¿sí? Bueno, no sé si a eso se refería. Sí, pero por ejemplo me refiero, supongamos que hacemos la redacción de la justificación, Sí. la enviamos, con más o menos como en cuánto tiempo estaríamos viendo una retroalimentación de cómo vamos, semana. Es una semana, porque simultáneamente, es que es, una semana. ¿Sí? O sea, el 27 se envía o sea, a ver, déjenme, supongamos que el 27 es la fecha de entrega de esos 3 puntos, ¿no? Pero supongamos que, no sé, el 21 la enviamos como para saber si vamos. Aún así, usted tomaría como que el día 27 para empezar a evaluar, y sería una semana después del 27 o a partir de que nosotros enviemos nuestros avances. Porque a veces es como que no sabemos. A partir de, tomen en cuenta que ustedes son más de 40 alumnos, ¿sí? Entonces, ahora sí que, ahora sí que, pues, yo me tengo que dar tiempo entre pacientes, la familia, otras clases, ¿sí? Salud mental, para poder hacer estas retroalimentaciones. Ahora, cabe destacar que cuando voy a retroalimentar es para puntualizar, por ejemplo, elementos a mejorar, porque confío plenamente en su capacidad de análisis y redacción, tomando en cuenta que ustedes ya son maestrantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Okay, sí, gracias. Venga. Bien. ¿Alguna otra duda? Dígame, Melissa. Una pregunta. Estaba platicando con uno de mis compañeros y queremos hacerlo en parejas, pero no sabemos si podemos usar el mismo tema o es individual cada uno del protocolo. Imposible. No se permite en la universidad ningún tipo de trabajo en pareja. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, Carmen. Encienda su micrófono. La veo hablar, pero no la escucho. ¿Listo? Listo. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. Pues mi pregunta va más dirigida a la pregunta, al tema como tal de mi investigación. De hecho, mi investigación quiero dirigirla más a una área de preescolar, al área de USAER, pero por ello, al momento de escribir mi tema, pues tengo que tocar y sobre todo definir las siglas de USAER, ¿no? Y eso hace que se extienda mucho más el tamaño de mi título. ¿Es necesario que yo lo englobe todo, o sea, que lo plasme todo, o lo puedo colocar solo las siglas? En el título está permitido colocar siglas. Okay. Donde no está permitido utilizarla es pregunta de investigación y en el objetivo general. Ok, bueno, gracias, maestra. De nada, pero en el título sí se pueden utilizar siglas. Voy a tomar, me voy a colgar de la duda de Carmen, para que, por ejemplo, si ustedes están pensando en sus investigaciones en alguna institución, pero todavía no tienen como permiso de la institución, pueden, durante la redacción del protocolo, pueden colocar, por ejemplo, clínica privada o institución pública u hospital tal, de primer nivel o de tercer nivel, ¿sale? O sea, sin hacer como uso específico del nombre de la institución hasta que tengan permiso de sus jefes. A menos que tú seas como freelance y digas, yo para mí, pues adelante, ¿vale? Pero mientras no tengan como ese chance, pueden ponerlo así, ¿no? Institución pública o clínica privada ¿ok? Muy bien. Ahora sí, Lilia. Pónganse que yo también voy a trabajar en el CAM por lo de con problemas de trastorno de la conducta, pero en mi título tengo que especificar bien a qué, con TDA o autismo, o puedo hablar en general porque ya ve que en el CAM
llegan con varios problemas. Qué buena pregunta. Solamente, y sí vi su propuesta. Qué bueno que se manifestó. Solo elijo un fenómeno, compañera. Solo un fenómeno. ¿Sí? O sea, solamente. Maestra, póngase que como para que elija yo el fenómeno, puedo ir en estos días a platicar al CAM y ver cuál es el que hay más población para que tenga un buen trabajo, o sea, pueda yo trabajar bien. Sí, o puede ser aleatorizado. O sea, digamos que, porque bueno, si quiere trabajar, por ejemplo, con trastornos de la... Es que sí sería complicado. Sí, porque póngase, quise ver ir a trabajar un preescolar, pero es que mi mamá es maestra de preescolar y me dijo, mira, es muy difícil porque niños de preescolar, o sea, a veces tienen problemas del habla o de conducta, pero no tal como en el CAM ya lo tienen, pues ya está valorado o algo así. Entonces, aquí en donde yo vivo, en el DIF, también hay como una área del autismo. Entonces dije, si no, en el CAM no me aceptan, puedo ir a ver al DIF. Sí, mejor TEA. Bueno, perdón, mejor solamente un fenómeno y de donde pueda reunir mayor cantidad de población. Ok, maestra, muchas gracias. Y sí, claro. Sí, Carmen, diga. Perdón, maestra, ahorita con mi compañera también me surgió otro, igual viene derivada de su pregunta de ella. En el caso mío, bueno, son 15 niños con discapacidad, pero en ellos engloban conductuales, cognitivos conductuales, motores. Ajá. Entonces, mi pregunta va más dirigido a las alteraciones neuromotoras y en eso podría yo especificar, por ejemplo, parálisis cerebral que solamente hay 2 niños, o sea, ¿podría yo disminuir todavía la población No. o englobo alteraciones neuromotoras? En su caso es justificable que lo pueda hacer con una con heterogeneidad de, ahora sí que de, no, porque bueno, para tener claro esto, su fenómeno de estudio son alumnos con discapacidad neuromotora, ¿no? Ese es, y es justificable por el tipo de intervención, es el programa USAER, que es de asistencia escolar, ¿sí? Entonces, sin problema puede utilizar a sus 15 alumnos. Ah, ok. Ya para cuando hablemos de metodología, entonces ahí ya va a ver dónde se van a incluir, pero ahorita no se preocupe por eso, ¿vale? Gracias. De nada. Dígame, Gabriela. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Yo los nombres, títulos de protocolos, yo puse trabajar con un paciente con Everard que ya, en caso a mí sí me movió un poquito más, o sea, como que sí, de hecho, está bajo manejo. Entonces, a diferencia de todos mis tengo dudas sobre la justificación. A mí me gustaría, o sea, a mí el impacto que tuvo un poquito más fue del evento vascular cerebral, no tanto del VIH. La justificación puede ir un poquito más encaminada hacia ello o ambos patologías se tienen que abordar. No le entendí nada porque creo que su internet no está como, o sea, ¿me lo puede repetir, por favor? Es que como que... Sí, le comentaba que el pacientito que requiero, o sea, va a ser un caso inédito del cual trabajé, que es un paciente un evento vascular cerebral, pero no, sigo sin entenderle. Gabriela, ¿me podría mejor escribir la duda por favor? Un diagnóstico de VIH. Ok, perdón, sigo. Sin embargo, con la terapia es que algo física ha mejorado bastante con la neurorehabilitación. Ok, escríbame por favor su pregunta por el chat porque como se corta mucho,
tal vez sea su internet, no, de verdad no logro apreciar. Más o menos logré pescar que caso inédito, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, creo que llegué a pescar EBC asociado a VIH. Uh-huh. Ajá. Que sí, bueno, en ese caso sería, por ejemplo, dentro de su título, evento vascular cerebral asociado a VIH. ¿Ok? Entonces sus fenómenos se van a entramar. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, cuando ustedes van a reportar caso único, implica que todo lo que ya hayan hecho va a quedar en antecedentes, ¿sí? Todo lo que ya hayan hecho. ¿Qué significa? Que ustedes van a intervenir como si fuese borrón y cuenta nueva. Así de yo intervine como fisioterapeuta, pero mi investigación va a ser una intervención siendo yo neurorehabilitador, ¿sí? Desde la evaluación y todo. Entonces, piensen en que sus casos únicos van a tener, ahora sí que lo que ustedes ya han estado trabajando no nos va a servir para los resultados porque realmente, ahora sí que en no se puede reportar lo retrospectivo en cuestión a efectos de algo, sino más bien lo nuevo que vayan ganando dentro de las competencias de la maestría, ¿sale? ¿Ok? Pero, bueno, aún así, Gabriela, póngame bien la duda para que, pues yo no me quede también con esta frustración de que no la entendí mucho y no me quiero equivocar, ¿ok? Bien, ¿alguna otra duda? Dígame, Josué. Ajá, Josué. Uh-huh. Hola, buenas noches, maestra. Buenas noches a todos. Yo tengo una duda sobre mi paciente. Bueno, va a ser un caso único, porque la niña tiene síndrome de Temple, pero yo no he logrado encontrar mucha información referente a ese diagnóstico, a ese síndrome. Entonces, no sé si usted me aconsejaría mejor investigar sobre el autismo, que es otro posible tema, o bueno, protocolo más bien, o enfocarme en el síndrome de Temple, que de lo que he buscado en estos días no he encontrado absolutamente nada, porque es un síndrome muy raro y de hecho sería un caso único. Sí, normalmente para ese tipo de fenómenos que son como hay muchos síndromes, muchas enfermedades que están empezando a surgir, ¿no? Precisamente por una serie de manifestaciones que difieren de algunos otros, ¿no? Regularmente la evidencia que puede existir respecto a estos síndromes destaca, por ejemplo, descripciones, ¿no? Entonces, me imagino, no podemos asegurar que no existe nada porque entonces, ¿de dónde surge el diagnóstico? ¿Sí me explicó? O sea, para empezar, ¿quién le dio como ese nombre a ese síndrome? ¿No? O quién empezó a describir ese síndrome. Mi primera recomendación sería entonces buscar algunos artículos descriptivos, ¿no? Digamos que si usted, por ejemplo, ubica, no sé, un artículo que habla así de primeras descripciones sobre el síndrome de Temple, ¿no? O, no sé, intervención sobre el síndrome tal, opinión de los expertos. Eso le puede servir como parámetro de referencia. Ese es mi primer tip. El segundo tip se enfoca a las manifestaciones clínicas. Esto se llama, digamos que es una estrategia de referenciación cruzada. ¿Ok? En la estrategia de referenciación cruzada, lo que hacemos es tomar en cuenta precisamente los factores modificables. Como es caso único, tiene usted la ventaja de decir, ok, tengo como que el constructo únicamente conceptual de mi fenómeno de estudio, que es este síndrome. Pero particularmente este caso presenta trastorno de devolución, trastorno de esto, trastorno del otro, trastorno acá. De lo que sí hay evidencia es de cómo se maneja integralmente cada uno de estos factores modificables, que si tiene esta condición, que si tiene esta, ¿ok? Y en esta estrategia de referenciación cruzada, ¿qué es lo que usted va a hacer? Bueno, cómo se maneja, cuáles son las opciones, y lo va a cruzar con lo que usted ya tenga en cuestión a conocimiento
o contextualización de su paciente. ¿Ok? No sé si les sirva como la información. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ya me orienté un poquito más porque sí me sentí muy perdido, la verdad. Sí. Y esto va a pasar con muchos de los fenómenos bueno, con algunos fenómenos que sí, porque han surgido, ¿no? Nuevas, digamos que nuevas definiciones, nuevos síndromes, etc. Muy bien. Ok, José Manuel. Ni lo veo ni lo escucho. No sé si su micrófono está mal. Bueno, en lo que arregla su equipo para que lo pueda ver y escuchar, le voy a dar la palabra a Belén. Belén, ¿se puede acercar a su micrófono? Creo que tiene audífonos, creo, ¿no? Sí, entonces acérquese más al micrófono para que no haya como interferencia. No tanto. Ajá, algo está pasando por ahí. Es que como mucho ruido. Escriba su duda. Sí. Ok, creo que ya. Ahí ya, ajá, ya, súper. Ya, ¿verdad? Ya. Eran los audífonos. También. Ok, tengo una pregunta respecto a mi título, porque yo estoy como en un plan observacional y de ahí crearon lo que es un plan de tratamiento. Está enfocado para niños de kinder con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, Ok, ahí un momentito. sí. Voy a adelantar. No se puede observar. Luego, ahora sí que proponer tratamiento. Ok. Observar, proponer el tratamiento y aplicarlo. Para Ok. poder medir efectos. ¿Ok? Ok. Ujú. Pero no podemos hacer la observación y decir, pues de la observación propongo tal tratamiento. Deja ahí. Pues eso lo digo porque ya salió una tesis así. Ya hasta se defendió un examen profesional y nos temblaron las piernas. Porque me la atacaron mucho, ¿sale? Por esa situación. Entonces, y se resaltó precisamente dentro de la mesa de sínodos, en la deliberación, digamos que la recomendación de separar como estas estrategias, ¿sí? Metodológicas, ¿vale? Entonces se podría decir que puedo crear un plan y ya aplicarlo, entonces, en este caso. Exacto, entonces ya sería efectos de, y ya es empezar a potenciar. Que de todas formas, para poder, digamos que analizar, ahora sí que para poder medir efectos, a fuerza tiene que hacer una evaluación. A fuerza. Para poder ver las áreas de oportunidad y a partir de esas áreas de oportunidad, pues empezar a diseñar el programa, ¿no? El plan. Sí. Ok. Bueno, ok, dale, pues. Gracias. Claro que sí. Muy bien. Dígame, Perla. Sí, bueno, mi duda es respecto a, bueno, yo trabajo normalmente con neonatos con factores de riesgo neurológico, es decir, recién nacidos que fueron prematuros, que tuvieron muchas complicaciones y como tal, pues esta población que ya conmigo no tiene todavía un diagnóstico definido, pero quería preguntar si sí podría ser mi protocolo acerca de esto, de cómo a través de la evaluación neurológica, específicamente, pues yo utilizo Heine, la Puebla de Heine, se puede ir como haciendo esa intervención temprana y oportuna para pues ir trabajando con ellos desde estos primeros meses de vida. No sé si sea correcto como la idea que estoy teniendo, porque Sí, no hay una población definida como tal, o sea, no podría decir que todos son con parálisis cerebral o cosas determinadas, es diverso. Sí, quiero entender entonces que su fenómeno sería riesgo de daño neurológico, ¿no? ¿Cómo me dijo? ¿En neonatos? Sí, neonatos recién nacidos prematuros. Prematuros. Ok, entonces
bueno, tome en cuenta como esta frasecita que le acabo de decir, ¿no? Que sería, ¿cómo le digo? ¿Factores de riesgo neurológico? Eso. Sí. Exactamente, ¿sí? Factores de riesgo neurológico en neonatos prematuros de tal lugar, ¿no? O nada más en neonatos prematuros. Y entonces ahí incluso lo puede dejar así como título, ese puede ser su título. Ya está. Y se entiende que entonces usted va a hacer un estudio observacional para poder establecer un perfil clínico, ¿sí? Porque en uno de los modelos de intervención temprana del área precisamente neonatal es el diagnóstico sindrómico, ¿no? Lo que les comentaba el lunes, ¿ok? ¿Vale? Entonces es completamente adecuado y si solo se enfoca a eso, pues está perfecto. Gracias. Claro que sí. Muy bien. Entonces voy con Sonia. Hola, buenas noches, maestra. Bueno, es con respecto al título. Bueno, me quiero enfocar en parálisis cerebral, solo que no sé bien si puede hacer un caso único de que es un niño prematuro, que pues derivado a la prematurez fue lo de la parálisis cerebral. En caso de que no fuera así, pues sí tengo como que 3 pacientitos igual con parálisis cerebral. Estaba pensando en hacer, bueno, el título sobre efectos del programa de neurorehabilitación en lo que es parálisis cerebral. No sé si pueda seguir ese enfoque. Sí, puede seguirlo. Sus tres niños tienen como, digamos que se puede decir el mismo nivel de gross motor, por ejemplo. No, cada uno tiene diferente. Y son de diferentes edades. Digamos que el más pequeño tiene 2 años, la siguiente tiene 3 y ya la otra, tiene 7 años. Y entonces el de 2 años, digamos que apenas va como que en el proceso de sentarse, el otro ya como que está en la posición de 4 puntos y la otra niña ya está en bipedestación. No, si es que tendrían que acercarse en gross motor, independientemente de la edad. En parálisis cerebral, aunque la edad no sea, digamos que cercana, gross motor sí tiene que ser como semejante en cuestión de nivel de dependencia, en el nivel de discapacidad. Elija uno de los casos. La prematurez no hace inédito un caso. Ajá, porque quería tomar como caso único al de 2 años, porque es como que el que vi desde empezó sin control fálico, entonces ya ha avanzado bastante y es como que sí he visto pues de que sí hay buenos resultados en un programa de neurorehabilitación para estos pacientes, más específicamente en el que lo tuve desde chiquito. ¿Y por qué no mejor trabaja con con alguno de los que no ha trabajado, bueno, no se tuvo intervención temprana? Ah, bueno, entonces sería la de 7. Puede tomar el caso más grave para realmente observar efectos de la intervención, porque presenta como más áreas de oportunidad. Acuérdese, no busque a su conveniencia. Ok, entonces sí me quedaría con la de 7 años, pero en lo del título sí quedaría como tal así o se podría modificar algo. Puede quedar así momentáneamente, me parece que queda claro, ¿vale? Si hay que cambiar algún elemento, entonces se puede hacer, ¿ok? Pero por lo menos tiene ahorita, digamos que la base para poder hacer su problema de investigación, justificación y su acrónimo PICO, ¿ok? Ok, gracias. De nada. Bien. Creo que por ahí vi que Félix levantó la mano, pero luego se arrepintió. ¿Se arrepintió o se fue? No sé. Ok. Entonces vamos con Lilia.
Es que era para lo mismo, que mi compañera Gaby ya le escribió y quiere que si le puede contestar su duda. Ah,